Bien, hermanos, seguramente muchos están familiarizados con el Evangelio de Lucas. Lucas, en el primer capítulo, habla acerca de su amigo Teófilo. Así que la motivación de escribir esta biografía del Señor Jesucristo, por así decirlo, está basado en el deseo de Teófilo, que aún no sabemos quién exactamente es, pero es posible que Teófilo haya sido una persona de mucha influencia que estaba luchando con el problema de la ideología en un momento, y definitivamente Teófilo es un nombre griego, no es una persona hebrea a quien él está escribiendo. Lucas se reconoce como el médico, y Lucas tiene una naturaleza de investigación. La estructura de pensamiento, la estructura en que él hace las cosas es muy reconocida y muy fácil de entender porque es estructurada. Y una de las cosas que Lucas hace en este libro es que nos prepara para una segunda parte. ¿A ustedes les gustan la segunda parte de las películas? Bueno, pues esta tiene una segunda parte y se llama el libro de los Hechos. Así que cuando el Señor, Él hace el recuento de lo que el Señor dice en esta parte, nosotros vemos el cumplimiento de las promesas del Señor Jesucristo a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo cual el mismo Lucas hace el recuento, y él mismo es como si se pudiese decir, un videógrafo siendo testigo de primera mano del desarrollo de todo el cristianismo a todo lo largo y ancho del mundo conocido. O sea que nosotros tenemos la promesa del Señor aquí y el desenvolvimiento de esa promesa de redención y del plan de salvación de Dios a lo largo del mundo conocido. Así que le voy a leer esta porción de la palabra para que nosotros comencemos entonces a indagar y sumergirnos un poco más en la palabra del Señor. Y dice Jesús aquí, tras su resurrección, y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hermanos, el contexto de lo que estamos hablando aquí es el contexto de los hermanos que iban camino a Emaús. Entonces, el Señor les apareció después de su resurrección y entonces iba caminando con ellos. Ellos no los reconocieron, pero en el camino ellos comenzaron a experimentar algo que no era usual respecto a un caminante, y era la conversación bíblica que estaban teniendo. Y al final de esa trayectoria de caminar de un pueblo a otro, entonces ellos comenzaron a percibir un fuego en su corazón, y cuando el extraño pues se fue, no era definitivamente ese tenía que ser el Señor. Su conversación, la manera en que nos habló, hacía arder en el corazón pues la palabra. Y hay un énfasis en este pasaje acerca de la palabra. Si usted se fija, el Señor menciona 2 veces la escritura, así como está escrito. Hermano, la palabra de Dios es la manifestación de un amor especial de Dios para con nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. Eso es maravilloso. Y de paso nos deja ver que la conversación nuestra debe ser una conversación de edificación. Así que en esa trayectoria de un pueblo a otro, la conversación que se entabló, que ellos estaban hablando, no era una conversación de política, ellos estaban hablando de algo que había sucedido, era relevante al momento, pero la trayectoria o la tendencia de esa conversación era hacia la relación que tenían los eventos relevantes en ese momento, lo que había sido la crucifixión de Jesús,
de lo cual también se decía que había resucitado, y además conectando esos eventos con las Escrituras. Y el Señor, al venir acerca de ellos, simplemente no cambió la conversación de que Pilato era un detractor, de que Herodes y todos esos problemas políticos, de que la economía estaba muy mala y que los griegos, que los hebreos, los problemas de la economía y problemas financieros. Las Escrituras. Su conversación, su deleite es hablar acerca de las Escrituras. Entonces, hermanos, el Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que nuestras conversaciones sean conversaciones de los eventos, porque nosotros vivimos en este mundo. Pero cómo nosotros podemos capitalizar los eventos actuales en pro del plan de Dios en este mundo, lo cual es el plan de redención. O sea, que nuestras conversaciones sean conversaciones redentoras, tendientes a redimir, a hacer conocer a otros acerca de la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermano, muchos de nosotros que hacemos viajes en aviones, en autobuses, en carros, o pasamos un tiempo con alguien, posiblemente hablemos de muchas cosas, pero al final la persona ni se acuerda de que usted habló. ¿De qué usted? Pasé un buen rato, una persona muy agradable, pero a esa persona no le queda un sabor de algo que sea útil. Hablaron de muchas cosas, pero vemos que al final de la trayectoria de los discípulos de Emaús, cuando ellos terminaron de hablar con el extraño, ardía su corazón con las Escrituras. Y eso es una conversación redentora, acerca de que mi conversación estoy conectando el evento de la persona con las Escrituras para que se acerque más a Dios. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Pudiéramos decirle un discipulado, podemos decirle consejería bíblica, pero definitivamente cuando usted acerca a una persona más a Dios, ya sea discipulando o evangelizándolo, usted está teniendo una conversación redentora. Que sea así nuestras conversaciones. Ahora, ¿cuál es el tema general de lo que el Señor está hablando? Dice que les dijo, esto es lo que yo os decía. Así que en ese momento ellos estaban, él estaba explicando todo. Le dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para el judío, las escrituras no eran como las nuestras. Las Escrituras correspondían a, básicamente es eso, el Pentateuco, los libros de Moisés, los Salmos y los profetas. Entonces, lo que el Señor le está diciendo a ellos es que todo lo que Dios había revelado hasta el momento, hablaba de Él. Y nosotros conocemos entonces que la Escritura no es una escritura aleatoria, no es algo que en verdad no tiene un sentido o un fin en particular. La Escritura es Cristo. De todo lo que Dios nos habla en la palabra es Cristo. Todo lo que Dios quiere que conozcamos es acerca de su Hijo y traer la gloria a Él. Ahora, ¿qué dice o qué decía toda la Escritura acerca del Señor Jesucristo? Dice, entonces Él les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Particularmente a mí me ha pasado con mi hijo cuando estaba más pequeño y a lo largo que iba creciendo y desarrollándose, ya un adolescente o un joven maduro, que usted quisiera como que inyectarle una dosis de biblina para que entienda. Yo quiero que tú entiendas las Escrituras, yo quiero que tú disfrutes las Escrituras, yo quiero que tú te deleites en las Escrituras, conozcas más de Dios. Pero esa inyección yo todavía no la he encontrado. No sé si en Ecuador la venden, pero yo no la he encontrado todavía. El único que puede abrir la mente y los ojos es Cristo. Y eso a través de su palabra. Y dice, eso es lo que está escrito. Entonces, la manera de nosotros abrir los ojos es a través de la palabra de Dios y la influencia del Espíritu, porque dice Cristo, el Espíritu tomará de lo mío y los hará saber. Nosotros en muchas ocasiones queremos que nuestros hijos conozcan, hablen y se identifiquen con la palabra cada día, pero eso no es posible. Solamente Cristo puede hacerlo. Y nosotros a veces cometemos severidad y excesos
en nuestro empeño de lograr eso. Y a veces, pues, queremos forzarlos a que ellos entiendan o simplemente que se comporten como si ellos entendieran. Si nosotros vemos muchas veces que ellos obedecen, como que está bien, ellos entendieron, pero en muchas ocasiones nuestros hijos simplemente están comportándose de una manera que nosotros queremos que ellos se comporten. Ellos nos conocen a nosotros y ellos saben cómo agradar, cómo comportarse de tal o cual manera que nosotros estemos satisfechos y tranquilos y no meterse en problemas. Eso no es lo que nosotros quisiéramos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos desobedecen, nosotros quisiéramos que ellos se agraden en obedecer a Dios por amor de su nombre, no por agradarnos a nosotros. Y vemos que la única manera que una persona puede llegar a obedecer a Dios es a través del deleite, el sentir gozo en hacer la palabra de Dios. Y eso solamente lo puede hacer cuando Él abre los ojos y ve la gloria del Redentor. Así como dice el pastor Piper, nosotros nos glorificamos más a Dios cuando estamos más deleitados en Él. El ser humano está hecho para deleitarse. El problema nuestro es que comenzamos a deleitarnos en el objeto equivocado. Y no hay manera que nosotros podamos producir obediencia en nuestros hijos. No hay manera. Nosotros podemos producir un comportamiento moral, pero no una verdadera obediencia que agrada al Señor, porque eso es legal. Simplemente cumplimos la ley. Pero ¿qué debemos enseñarle a nuestros hijos? A deleitarse en la Escritura. Esto es lo que mi Señor habla en las Escrituras. ¿Y qué es el tema que Él nos está enseñando? Que el Cristo habría de padecer, habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicaría arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me sois testigos. Entonces, en esta parte nosotros vamos a dividirlo en 4 partes, y posiblemente ya como a las 6 de la tarde vamos a terminar todos los temas que un tema tan amplio nos dice. ¿Qué les parece? ¿Nos emociona? Bien, si el pastor Eddie nos da almuerzo, sí. Ok, pues vamos a comenzar. Voy a comenzar ahora. Lo único que yo voy a hacer, solo voy a durar 1 hora y el resto se lo paso al pastor Byers, y así nos vamos turnando. Y entonces, hermanos, el Señor está resumiendo el Evangelio en este momento. ¿De qué trata el Evangelio? Primero, Él trata de la misericordia de Dios. Se inicia con la misericordia de Dios en redimir a su pueblo. Esto es de lo que yo os había dicho, que Moisés, los salmos y los profetas habían dicho de mí. Todo el Evangelio se trata acerca de Cristo y de que ese Dios vio a sus criaturas en miseria y tuvo misericordia de ellos y envió a un Mesías, al Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, y ese Mesías habría de ser enviado conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios había dicho. ¿Y en qué consiste? Consiste en que Él habría de ser anunciado, consiste en que Él habría de venir, habría de padecer, habría de resucitar, habría de ser anunciado y predicado, y aquellos que debían ser los predicadores simplemente son aquellos que han sido sus testigos. Simple, ¿verdad? ¿De qué trata el Evangelio? De que el Dios misericordioso y poderoso envió a su Hijo, y ese Hijo, ese enviado de Él, el Mesías, debía de padecer, morir, habría de resucitar, habría de entonces de ser anunciado, y los que debían anunciar debían ser aquellos que eran testigos de Él. Vamos entonces a tratar de desarrollar brevemente ese esquema. Si ustedes se fijan, entonces, Lucas es bien estructurado y fácil de entender. Y una de las cosas maravillosas acerca de esta pequeña porción es que nos da un esquema evangelístico o misional o misionero de lo que debemos hacer. O simplemente nosotros queremos tener una estructura rápida en nuestra mente de cómo vamos a predicar. Cuando nos encontramos con una persona en un autobús, o alguien en nuestro trabajo, o alguien en angustia comienza a preguntar, ¿cómo yo conozco de Cristo? Nosotros no tenemos que dar muchas vueltas, simplemente recordamos ese pasaje, y eso es lo que yo quiero mostrarte, y eso es lo que debemos predicar de nuestro Señor. Esto
Dios ha enviado a su Hijo y ese Hijo había de padecer y había de resucitar para arrepentimiento de pecados y entonces había de ser anunciado comenzando desde Jerusalén y nosotros habremos de ser testigos. Vamos entonces rápidamente a tratar eso. Primero, dice que ese Mesías debía de padecer y había de ser resucitar conforme a las Escrituras. Entonces, el Señor, en su misericordia, desde el Edén había prometido que enviaría un Salvador y un Redentor. Toda la Biblia trata y va en dirección a eso. Hay ocasiones que yo hubiese querido que el libro de Moisés, el Pentateuco, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, me hable acerca de otros temas. Temas de finanzas, cómo ellos manejaban, cómo administraban las cosas, o simplemente cuando José en Génesis, cómo administró José en Génesis el imperio de Egipto. Y entonces, ¿por qué? Pues yo quisiera administrar mis asuntos el día de hoy, o si usted tiene negocio, pero el tema y el enfoque no es los negocios. Pero sí hay un tema que todo lo que él habla y todo lo que hace va tendiente a algo, o como un embudo se dirige a una dirección, y es la redención, el pueblo elegido y al Mesías que habría de venir, o cómo Dios protegió su pueblo de quien habría de venir el Mesías. Entonces, por eso toda la Escritura va en dirección y habla acerca del Señor. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros hablemos de la Biblia, cada vez que nosotros hablemos de la palabra del Señor e intentemos predicarla y mostrarla a alguien, al final de nuestra disertación, al final de nuestra conversación, la persona debe dejársele un sabor a esto, a Cristo. Él no, en su mente hablamos de muchísimas cosas, de los eventos y a veces hablamos de más, pero la persona debe quedarse con la clara noción de que Cristo es redentor. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ese Cristo había de padecer y habría de resucitar. Entonces, en el padecimiento de Jesús y la resurrección de Cristo, esa grande obra de Dios, con ello Dios habría de perdonar nuestros pecados y segundo, había de confirmar de que Cristo era sin pecado, había de confirmar de que había perdonado nuestros pecados. Los eventos más importantes de toda la historia es que Jesús vino al mundo, Dios mismo se encarnó, padeció, murió y se levantó de entre los muertos. Eso es lo más importante. Y esa persona debe tener ese sabor. Y especialmente cuando hablamos de consejería bíblica, nosotros debemos tener muy claro en nuestra mente que hacia allá nos dirigimos porque Cristo es la esperanza. Si nosotros no hablamos de Cristo en nuestra predicación, si nosotros no hablamos de Cristo en nuestra conversación, estamos dejando a la persona vacía. No tiene esperanza. No sé si le comenté durante la conferencia que tuve el privilegio de cuando venía en el avión desde Miami aquí hasta Guayaquil, de que al lado mío se sentó una señora que tenía una angustia en el corazón, pero no se le notaba, pero una angustia profunda. Y entonces, cuando ella se sentó aquí y teníamos ya una hora en el vuelo, cuando trajeron las cosas y comenzaron a servir las cosas que sirven, la comida, entonces ella comenzó a hablar conmigo y la otra señora que estaba en el otro extremo, en el área de la ventana. Y entonces ella comenzó a hablar y decirme, que yo estoy de Guayaquil, muy bien, ¿sabe cómo somos los hispanos? Que en 5 minutos somos familia. Entonces ella habló, ¿qué usted viene a hacer a Guayaquil? No, soy pastor y vengo a una conferencia. La persona dio un salto así en la silla. Y no es que el avión se movió muchísimo, yo di muchísimos saltos, pero ese salto fue diferente. Al final, la persona no aguantó y habló de su necesidad del Señor. ¿Por qué ella abrió su corazón? Con esa señora, la otra señora del otro extremo, también era cristiana. Porque ella habló de su necesidad y la angustia que había en su corazón. Porque ella necesitaba paz. Entonces yo le decía, ¿y qué usted ha hecho para resolver eso? Su angustia. No, yo fui a una psicóloga. Su problema era que su hija, que se había casado con un señor en los Estados Unidos, entonces ella había dejado a su esposo por otra mujer.
O sea, ella se declaró lesbiana. Y entonces la llevaba a un psicólogo y el psicólogo dijo, no, pero ¿cuál es el problema suyo? Le dije a la mamá. Porque ella lo que ha hecho es que se ha manifestado lo que ella es. Ella en verdad, toda su vida la aguantó a usted y a su esposo, a sus padres. ¿Por qué? Pues ella quería hacer lo que ella quería hacer, pero tenía la restricción de ustedes. Entonces ahora ella se ha manifestado como ella quiere realmente ser y como ella puede ser feliz. ¿Usted se imagina eso? Entonces ella dejó su esposo, dejó su hija y se fue con otra mujer. Y el psicólogo la aprueba y la mamá dice, pero ¿cómo es posible? Eso no es correcto. Dice, no, estos tiempos son así, los tiempos han cambiado mucho. Ahora, suponga entonces que usted a esa persona no le va a hablar, y usted dice, wow, pero qué depravada se ha vuelto la sociedad. La verdad que es increíble, nuestros papás no eran así. Cuando nuestros papás se criaron, hablar de eso, nunca se hablaba de eso, era algo horrible. Y comenzamos una conversación así. Al final, yo estoy de acuerdo con ella en su incomodidad y su indignación acerca de estos nuevos tiempos, pero yo no menciono al Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué esperanza tiene esa señora? Ella se va a desmontar del avión igual que como se montó, o me habló y no tuvo nada, porque mi conversación sin Cristo es vacía. No hay esperanza. Pero si yo, por el contrario, que el Señor me dio la oportunidad y la gracia para hablar con ellos, le digo, esto es lo que se ha dicho de Cristo, que Cristo había de padecer, habría de morir, y esto es la respuesta de Dios a un mundo pecaminoso. Sí, vamos a ver eso, pero no hay respuestas en personas que tratan de usar métodos humanos en consejería secular, sino en el Salvador que Dios ha enviado, y lo ha enviado conforme a las Escrituras. Y usted puede conocer más de eso en su Biblia. Y si usted ora al Señor, Dios le va a traer paz a su corazón, y la salvación puede venir a su casa a través de usted. Ese es algo que encontramos en las Escrituras. Eso no es. Entonces Dios sí ha de salvar a su pueblo, Dios sí ha de manifestarse, pero la esperanza de alguien que está acongojado, está angustiado en su corazón, es que en Cristo hay esperanza. En el crucificado, que resucitó, en el que Dios ha puesto la plenitud, amorar la plenitud de su deidad, en Él hay esperanza. ¿Y cómo? Dice, para arrepentimiento. Dice, le dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, no es en ningún otro nombre, sino en el nombre de Cristo, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces, hermanos, nosotros, los ecuatorianos, así como los dominicanos y cualquier otra nación que esté aquí representada, tenemos esta gran bendición. Hasta nosotros ha llegado la predicación. Distancia de 2000 años, muy lejos de Jerusalén, pero esa palabra que salió desde Jerusalén fue predicada a todas las naciones en todas las épocas, de lo cual nosotros ahora somos beneficiados. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que valorar grandemente el regalo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha concedido que hasta nosotros llegue su palabra. Ecuador es en muchos casos conocido por los misioneros Elliot, aquellos que vinieron y fueron muertos por los indígenas. Yo estaba preguntando al pastor dónde queda eso. Queda lejos de aquí. A mí me hubiera gustado ir a ese río, a ese lugar donde esa tribu está. Es una historia maravillosa, pero déjeme decirle, para nosotros que somos creyentes, no somos, y comenzamos a hablar quizás con esos indios, con esa tribu, no vamos a comenzar a ser amargados contra ellos. ¿Cómo tú pudiste matar a esa gente? Así es sangre fría. Déjeme decirle, hermano, lo maravilloso del caso es que Dios los envió a ellos, así como envió a otros. Y hoy esa predicación, esa conversación redentora, silente, que en el caso de ellos no lo dejaron hablar, por no saber su idioma, pero esa predicación silente ha cubierto de evangelio mucho Ecuador, a causa de la esperanza que ellos trajeron. Porque no hay esperanza en ídolos, no hay esperanza en conversaciones necias, no hay sino en el Señor Jesucristo. Y esa es la manera en que Dios ha querido salvar a las naciones, por el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Y esa es la manera en que podemos, cuando le decimos a una persona, ¿tú quieres ser cristiano? A esa señora le dice, ¿tú quisieras conocer más de Dios?
Y yo no conozco, y Dios no es el que yo está en la Biblia mía. Sí, es el que está en la Biblia mía, tuya, pero tú lo conoces. Tú conoces a ese Señor que está en tu Biblia. Tú le oras a Él. Bueno, yo le oro de vez en cuando. ¿Y hasta dónde llegan tus conversaciones? Hasta el techo. ¿Qué tú sientes? ¿Y qué tú conoces de Dios? Si yo lo conozco, pero ¿qué tú conoces de Dios? ¿Cómo se llama y dónde vive? Dice nuestro idioma tiene un problema. El idioma español tiene un problema. Y es que la palabra conocer es muy amplia. Yo le decía a ella, si usted oye hablar de mí en algún lugar, dice, ¿usted conoce al pastor Newton? Ah, sí, claro que sí. Yo pasé 4 horas con él en un avión. Es dominicano, se llama Newton, es pastor y va a una conferencia. Ok, ¿qué más tú conoces de él? Nada, pero tú dijiste que lo conoces. Y la palabra conocer en nuestro idioma es demasiado amplia. Pero en la Escritura la palabra conocer es un conocimiento íntimo como el de esposo y esposa. Entonces, ¿cómo habríamos de conocer a Dios? A través del arrepentimiento. Y eso es lo que yo le dije a la señora. Esa es la manera en que tú puedes conocer a ese Señor. Que tú te rindas a sus pies y recibas a ese regalo de Él, el regalo que nos ha dado en Cristo Jesús como Salvador. Dice, y te arrepientas de sus pecados. Y ella mencionó mucho en su conversación, nosotros somos una familia honorable, digna. ¿Cómo es que eso nos ha pasado a nosotros? Esta muchacha ha avergonzado a la familia. Déjeme decirle, le decía ella, delante de Dios, todos nosotros somos pecadores, no somos dignos. Nosotros necesitamos el regalo de redención y salvación que Dios nos ha dado. Y delante de usted puede ser una persona digna. Y déjeme decirle, mi principal problema para convertirme, le comentaba yo, cuando Dios me llamó al arrepentimiento a los 22 años, es esto, que yo era un muchacho demasiado bueno. Yo le decía a las mira, yo no fumaba, yo no bebía, y además la gente me decía, ahora, tú sí eres un hijo bueno. Y precisamente eso le decían a ella de su hija, wow, qué regalo te ha dado te han dado a ti el Señor con esa muchacha tan linda, esa guagua tan, aquí le dicen guagua a las niñas, pues a esa guagua tan linda. Entonces, ella estaba orgullosa de su hija, ese era el orgullo mío. Precisamente Dios te está tumbando todos los ídolos para que conozcas al único en quien es el único Dios verdadero, el único que es perfecto, el único quien es digno de alabanza y adoración, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios te ha quitado todos tus ídolos para que tú conozcas al único que es verdadero, y a través de ti puede entrar la salvación a tu casa. Y la única manera en que tú puedes ayudar a tu hija es si tú vienes al Señor, te rinde a tus pies, tú le entregas tu corazón a Él, y Él como tu Padre, tú vas a comenzar a orarle a Él, que Dios alcance, el Dios Todopoderoso que tiene alcance global y alcance en el tiempo, a pesar de que tú no existas más, porque el avión se estaba moviendo mucho en ese momento. Dios conceda que tu hija venga al arrepentimiento. Al final de la historia, el Señor nos concedió el glorioso gozo, el privilegio de guiarla al arrepentimiento. Y oramos juntos y ella recibió al Señor Jesucristo. Hermanos, qué glorioso privilegio. Y eso es precisamente lo que dice. Arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, ¿qué yo le debía presentar a la señora? Yo no tengo que tomar una maestría, y gracias al Señor me ha concedido capacitarme un poco más en eso, para poder predicar. No, todo lo que tenemos que hacer, hermano, es esto, ser testigos. ¿Usted ha tenido una experiencia salvadora con el Señor? ¿Usted ha recibido al Señor en su corazón? Eso es todo lo que usted necesita. Nosotros tenemos el relato del hombre gadareno, el que estaba endemoniado en la ciudad de Gadar. El Señor cruzó de aquel lado y él estaba con una legión de demonios dentro. Y el Señor pues sacó todos esos demonios. Los demonios entraron a los cerdos se fueron al abismo y se ahogaron en el lago. Ustedes conocen el relato ya. El hombre, lo más normal es que él quiera seguir con Cristo. Cristo le abrió los ojos, lo volvió a su sensatez, le dio salvación, lo liberó de la opresión, de la oscuridad, y ahora quiere seguir con él. Ese es el deseo normal de un hijo de Dios. Ahora Cristo le dijo, no, tú no vas conmigo. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué? Porque Cristo lo estaba mandando en una misión. Y esta es la misión que lo está mandando. Ve y predica. O sea, exactamente lo que estamos hablando.
Y él podría haberle dicho en ese momento, pero Señor, pero yo no soy como los escribas, yo no soy como los fariseos, que saben las escrituras, saben el Pentateuco, el libro de Moisés, los profetas y los salmos. Yo soy un hombre indocto, no sé de letras. Y el Señor le dijo, solamente haz esto. Dile a tu pueblo cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hermanos, eso es perfectamente lógico. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos hablar de lo que no conocemos. Y aún mejor, nosotros transmitimos el entusiasmo de lo que hablamos. O sea, que la palabra testigo aquí es una palabra de índole legal. O sea, es el tipo de testigo que está frente a un juez diciendo y hablando de alguien que hizo algo en una corte. O sea, no algo positivo. Él está dando un testimonio de alguien y puede ser a favor o en contra. Y de hecho, en la ley judía decía, por mano de 2 o 3 testigos se ha discernido o una persona puede morir. Y esa es la manera en que ellos están hablando de una forma legal. Ahora, cuando ese testigo habla, la palabra testigo está hablando de alguien que vio algo de primera mano. Usted no va a un juicio y dice, usted sabe, usted vio el crimen. No, pero a mí me hablaron del crimen. Usted no es testigo. El testigo es alguien que vio algo. Lo interesante del caso, hermanos, es que ninguno de nosotros ha visto a Cristo con nuestros ojos. No vivimos con Él nunca compartimos con Él, nunca lo vimos multiplicar panes, nunca lo vimos sacar demonios, nunca lo vimos resucitar muertos, pero hablamos y actuamos como si lo hubiéramos visto. Y a nosotros nos pueden matar y estamos dispuestos a dar nuestra vida por eso, de los cuales los hermanos Elliot eran así. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para que otros conocieran de lo que ellos conocieron en Cristo. ¿Usted está dispuesto a dar su vida por el Señor? Levante la mano. ¿Quién está dispuesto a morir por el Señor? Muy bien, hermano. Ahora, el Señor en este momento quizás no nos está pidiendo morir por Él, pero sí esto nos pide a cada uno de nosotros ser testigos. ¿Qué el Señor quiere que testifiquemos y le hablemos a los demás? De lo que hemos visto por fe en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Ahora, dice aquí que todo habría de comenzar desde Jerusalén a todas las naciones. O sea que, y vemos en ese pasaje, cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el desarrollo de ese pequeño pasaje. Y dice además el pasaje paralelo, o sea que continúa. ¿Sabe que la película cuando tienen 2 partes, comienza donde se quedó para que podamos conectar? Entonces la conexión en esa parte dice, desde Jerusalén, Samaria, Judea y todas las naciones. O sea que la manera en que habría de diseminarse el Evangelio es desde un punto céntrico y habría de ampliarse como cuando usted tira una piedrecita en un lago. Cae la piedra, hace un impacto en el agua y las ondas van andando y expandiéndose hasta que llegan a todo el lago. Y eso es lo que pasa con el Evangelio. Ahora, aquí vemos un cambio de la manera en que Dios comenzó a operar en el mundo. Antes, Dios pedía a la gente que peregrinaran a Jerusalén cada cierto tiempo y era parte de la ley. Cristo está cambiando todo ahora y ahora en vez de nosotros ir a Jerusalén, Jerusalén va a las personas. Porque Dios es un Dios misionero. Dios va a alcanzar a las personas. Dios, y el primer acto fue Cristo quien bajó del cielo a alcanzarnos a nosotros. Y Él nos está pidiendo a nosotros que salgamos de nuestra comodidad y de nuestra timidez para que le seamos testigos. Dios nos va a poner las ocasiones de hacer eso. Ahora, ese punto concéntrico en el cual las ondas del Evangelio van ampliándose, comienza desde un lugar, Jerusalén. Nosotros no vamos a ir a Jerusalén para comenzar, pero hasta Dios nos pide que a partir de nosotros, los testigos, comencemos a ampliar el círculo, porque dice, y vosotros me sois testigos. Así que donde quiera que ellos llegaban y hablaban del Evangelio, el Evangelio comenzaba a ampliarse a partir de esas personas. ¿Usted sabe cuál es el primer punto de impacto de esa piedra del Evangelio en cada una de nuestras vidas? Comenzando desde nosotros.
nuestras familias. Hermanos, nosotros no podemos hacer un impacto en el mundo si no hacemos un impacto en nuestra familia. Nuestra esposa, nuestros hijos deben ser impactados por los testigos del Evangelio. Ellos deben ser testigos de mi vivencia y mi redención en Cristo Jesús. Ellos deben ser testigos de mis conversaciones redentoras y de mi testimonio redentor. Así, hermanos, que cuando nosotros hablamos de más entusiasmo de negocios, que hablamos de más entusiasmo del deporte, hablamos más entusiasmo de una película que vimos y no hablamos con el mismo entusiasmo del Evangelio glorioso de Cristo, hay una señal equivocada en nuestros hijos y la esposa, y la familia extendida, suegros, suegras, y los vecinos, y la iglesia. Porque no se corresponde. Si yo voy a ser testigo, yo tengo que haber visto de primera mano, pero yo cuando me piden testificar, de nosotros debería salir entusiasmo, gozo, de hablar de la esperanza que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Debería yo tener, la boca debe llenarse de alegría y de gozo. A mí es como un radio, hay que apagarme. Usted me toca esa tecla y no hay quien me apague. Así que van a tener que apagar mi micrófono. Porque el entusiasmo rebosa, me llega al corazón, me llena de gozo al oír hablar del Redentor. Yo puedo pasarme el día entero hablando de eso. Nosotros nos toca, estamos cansados a las 10 de la noche, 11 de la noche, y me llama un hermano, una hermana. Hermano, yo tengo un problema. Yo voy a su casa y su hijo o su hija tiene deseo de suicidarse. ¿Sabe qué vamos a hacer? A pasarnos la noche en oración, ayudándole. Si necesario, lo llamo al hospital. Pero en ese momento vamos a orar con él, hablar de él y hablar del Evangelio. Y podemos pasar la noche en vigilia hablando de aquel que Dios envió al mundo a morir, a resucitar y de quien nosotros ahora somos testigos. Empezando desde mi casa, que es como si fuera Jerusalén. Entonces, hermanos, en muchas ocasiones nuestros hijos se vuelven rebeldes al Evangelio. No les gusta. Y en ocasiones, porque nosotros no podemos convertir las personas, en ocasiones la razón de que eso es porque nosotros mismos le hemos dado una señal equivocada a los que están alrededor nuestro acerca de lo que nosotros somos. Ellos no saben con exactitud qué es lo que yo soy y qué tipo de testimonio le estoy dando. Si yo le estoy vendiendo realmente mi imagen, o si le estoy vendiendo una mercancía, o si le estoy mostrando Cristo en mi vida. Entonces, el testimonio puede ser un testimonio hablado, pero el testimonio que yo hablo debe ser soportado por un púlpito de la integridad de vida que soporte el Evangelio. O sea, el Evangelio en mí, si Dios me ha salvado y me ha redimido, eso debe darme una plataforma para yo hablar a otros sobre el cambio de vida que ha habido en mí. Y por eso, hermanos, que la consejería es tan importante. Porque cuando una persona está en problemas, esa persona debe conocer la respuesta de Dios a su problema. Y cuando Dios ha obrado en esa persona, cuando Él comienza a exhibir los frutos del Espíritu en él, esa persona puede hablar de primera mano como testigo de las cosas que ha hecho en él, que Dios ha hecho en él. Y puede hablar a otros y con la misma esperanza. No solamente yo tengo eso, tú también lo puedes tener, porque Dios ha enviado esta promesa a todas las naciones. ¿Qué le parece, hermanos? Así que a partir de hoy nosotros hemos de comenzar a hablar del Evangelio con entusiasmo, porque el Señor está enviando a los discípulos. A cada uno de nosotros nos está enviando, comenzando desde nuestra casa, a hablar con entusiasmo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en Cristo, conforme a las Escrituras, para que a partir de nuestra casa nuestros vecinos conozcan que el Señor es bueno. Nuestra familia extendida y suegros, tíos, conozcan que el Señor es bueno. Nuestro vecindario puede hablar de que mira, ahí vive un hombre serio. Aunque yo no conozcan qué significa serio, por lo menos nunca ha engañado a nadie, ni levanta la voz. Ningún vecino puede decir que tiraron cosas y que le habló mal a la esposa. Yo veo un testimonio bueno en él. Le abre la puerta a la esposa, la trata con amor. Yo quiero conocer más de ese Dios que ha transformado a ese hombre. Esto es lo que se llama glorificar a Dios. El cual es Dios en mí muestra su gloria, o sea, la gloria de sus atributos, su carácter hermoso, y en medio de una sociedad que se pierde. Por ejemplo, si hablamos de divorcios,
hablamos de parejas, en lo cual hay un porcentaje ya que pasa el 50% de personas que se casan, que se quieren divorciar. Más personas de lo que pensamos están en problemas matrimoniales. Y cuando las personas ven el matrimonio suyo, ¿qué diferencia hay en el matrimonio tuyo que no es como el mío? Tú tienes la misma cantidad de años que yo, tienes personas que son de la misma región que yo, sin embargo yo no me llevo bien con ella, yo estoy que quiero dejarla o quiero dejarlo. ¿Qué pasa en tu matrimonio que es diferente? Yo quiero de eso. Y nosotros entonces podemos decirle, a partir de Jerusalén, ese es el Cristo que padeció, resucitó para salvación y redención de todos los hombres. En Él hay esperanza. En mí no hay nada, en Él hay esperanza. Y también tú puedes tener esa esperanza que yo tengo hoy en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere cuando habla de glorificar es que el carácter de Él se muestre en mí de tal manera que los demás estén entusiasmados de venir a conocer de ese Dios. Y esa señora que venía en el avión, no por traer la atención sobre mí, ni sobre otra señora que estaba al otro lado, porque la gloria no es de nosotros, sino del Señor Jesucristo, ella quería paz. Nosotros le trajimos el Evangelio de paz. Eso es lo que el mundo necesita conocer, hermanos. Personas que estén entusiasmadas de hablar del gozo que ha traído a sus corazones Dios al enviar al Mesías a morir, padecer, resucitar y ser levantado y predicado en todas las naciones, de los cuales somos testigos. Que Dios bendiga la palabra en sus labios, hermanos, y en sus corazones para mostrar ese entusiasmo y esa gloria de nuestro Redentor. Que Dios les bendiga.